Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Les saludo muy cordialmente desde la Ciudad de Roma. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, y a nombre de CENIT y también de Guadalupe Radio, dos apostolados en medios de comunicación hermanos, les damos la más cordial bienvenida a este resumen semanal de las noticias más importantes acumuladas en la última semana, que en este caso corresponden del 12 al 18 de febrero del año 2024. Vamos a ellas. Lo más importante de la semana. Vamos primero a informaciones relacionadas con la vida del Papa. El Papa comenzó la semana, concretamente el lunes 12 de febrero, con una agenda política. Era la primera vez que el Papa recibía a quien en el pasado el presidente actual Javier Milei había dicho algunas palabras poco afortunadas, algunas expresiones poco afortunadas sobre la figura del Papa. Afortunadamente, el Papa tiene una memoria muy distinta a la que tienen muchos medios de comunicación, que en el contexto de la visita, una visita de Estado, en la que el Papa Francisco recibió al presidente Milei en el Palacio Apostólico en calidad precisamente de jefe de Estado, el Papa tiene una memoria muy distinta a la de los medios, porque todos los gestos, los signos, la duración incluso de la audiencia evidenciaban que el Papa había dejado en el pasado esos decires que seguramente el Papa sí conocía y que incluso sirvieron, en este caso, los encuentros, el del domingo anterior, domingo 11, pero luego, dado que es objeto de este resumen de noticias, la audiencia privada en el Vaticano al presidente Milei en calidad de jefe de Estado el lunes 12, sirvieron también para que Milei le pidiese una disculpa al Papa y el Papa dejase en el pasado esos conflictos suscitados por divergencias ideológicas. Pasando a otra información, también ha continuado la agencia política del Papa e incluso algunos comentaristas en México han hecho notar que el Papa Francisco ha entrado, yo diría que más bien le han hecho entrar en las elecciones presidenciales rumbo a las elecciones de julio 2024 en México. Y es que el martes 13 de febrero, la candidata Xóchitl Gálvez acudía a una audiencia privada con el Papa en Casa Santa Marta. Quisiera aquí hacer una anotación. El Papa da dos tipos de audiencias. Unas, las audiencias oficiales, en cuanto Papa, en cuanto soberano, en cuanto jefe de Estado, jefe de gobierno de la Ciudad del Vaticano, y suelen ser por las mañanas. Estas son las audiencias sobre las que después informa la sala de prensa de la Santa Sede. Pero hay también otro tipo de audiencias, que son unas audiencias no en calidad de Papa o en calidad de jefe de Estado, aunque no lo deje de ser, sino más de carácter privado personal. Y en este segundo rubro es dentro de las cuales la candidata Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición de oposición al actual gobierno mexicano, fue recibida el martes 13 en el Vaticano. No supimos por cuenta de ella, de su equipo o de algún medio de comunicación que lo dijese con certeza de esta audiencia, sino es por una fotografía que se filtró y que evidenció que la señora Xóchitl Gálvez se encontraba en Roma. Curiosamente, 2 días después, el jueves, también la candidata Claudia Sheinbaum del mismo partido político que el actual presidente de México también fue recibida en audiencia. Y esto disparó varias conjeturas. Conjeturas como el hacer notar que las dos eran recibidas en la misma semana. Recordemos que para este día que ustedes están escuchando este noticiero, el Papa ya se encuentra en ejercicios espirituales y queda suspendida toda su actividad pública, pues fueron recibidas estas dos mujeres, de las cuales saldrá la siguiente presidenta de México, que por cierto será la primera mujer en gobernar México. Fueron recibidas en muy poco tiempo respecto una de la otra. ¿Quién pidió la audiencia primero? ¿Quién dio el pitazo para hacer notar que una iba a ser recibida? Y el hecho puntual que han destacado medios de comunicación mexicanos, como el ingreso del Papa, que como he dicho yo,
más que él ha entrado, se le ha hecho entrar en la política mexicana en periodo de campaña, porque hasta el momento no había un precedente en que los candidatos acudiesen en periodo electoral a visitar al Papa. También hay quien ha comentado la condición de católica pública de Xóchitl Gálvez y la condición de judía no religiosa de Claudia Sheinbaum como rasgos a comentar. No estoy valorando si es positivo o negativo, la coherencia o no de una o de la otra, sino estoy refiriendo los comentarios que se verifican en la prensa mexicana. Como sea, las dos han querido la foto con el Papa y en un periodo de campaña electoral seguramente esto también es bien percibido por una no mínima cantidad del electorado mexicano. Consideramos que en México 7,7 de cada 10 mexicanos se autocalifica como católico. Pasando a otras informaciones, entre la audiencia de Xóchitl Gálvez y la audiencia a Claudia Sheinbaum, el Papa tuvo un día penitencial. Esto no es una broma porque coincidió en que era miércoles de ceniza y siguiendo la tradición el Papa Francisco se trasladó hasta la Basílica de Santa Sabina en el Monte Aventino para, rodeado de cardenales, de frailes dominicos y de monjes benedictinos, vivir el ritual penitencial del miércoles de ceniza. Es significativo que eso también lo comentemos porque en un periodo en el que se acentúa a veces una aparente ruptura del Papa con rasgos tradicionales, el Papa evidencia con esta participación este año también este seguimiento de algunas tradiciones aquí en Roma y en la Ciudad del Vaticano. La semana del Papa terminó con 2 actos puntuales relacionados con el sínodo. Antes de pasar a ellos, el Papa confirmó la visita a una tercera ciudad en 2024 dentro de Italia. Como ya hemos comentado aquí en Guadalupe Radio y la agencia de noticias Zenit, además de Trieste y Verona, ciudades que el Papa visitará en el transcurso de este 2024, esta semana se ha confirmado que también visitará la ciudad de los canales más visitada en el mundo, más fotografiada en el mundo y que es Venecia. La visita contesta en el contexto de la Bienale de Venecia, un evento cultural de gran reputación a nivel mundial y el Papa estará presente en ese contexto. De hecho, los entes que promueven esta visita es el Dicasterio para Cultura y Educación y el Patriarcado Católico de Venecia. Otra noticia importante en cuanto a las audiencias ha sido la que concedió a la Pontificia Academia para la Vida en el contexto de su asamblea plenaria y la profundización de este magisterio que ha ido desarrollando el Papa en torno a la inteligencia artificial. Y cerramos ahora sí esta parte de las noticias relacionadas con el Papa con una especial que tiene que ver con el sínodo. Primero, se han confirmado las fechas para la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Primera parte ya se tuvo en octubre del año 2023. La segunda parte queda confirmada para octubre del año 2024 en la Ciudad del Vaticano. Pero hay una noticia más relacionada con el sínodo sobre la sinodalidad. El Papa ha establecido, es decir, no es opcional, que la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que es la que organiza los sínodos con una regularidad de entre 3 y 4 años, que en este caso excepcional el tema del sínodo sobre la sinodalidad, participación, comunión y misión, cómo caminar juntos como iglesia, es el primero que se tiene en 2 sesiones, en 2023 y ahora en 2024, pues el Papa ha establecido que la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y la Curia Romana formen equipos de diálogo para ver cómo implementar, cómo llevar adelante los temas surgidos de el sínodo, primera parte de 2024. Pues estas son las noticias más importantes aquí desde Roma, desde la Ciudad del Vaticano. Es una alegría, como de costumbre, saludarles. Nos estaremos escuchando próximamente la siguiente semana informándoles de lo principal de las informaciones que se acumulan aquí en torno al Papa y al Vaticano. Hasta luego. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica.